El cachorro. Carmen Morales. La realidad se convirtió de pronto para ella en algo infinitamente menos aterrador que la peor de las pesadillas. La carta que sigue, y que me he permitido transcribir, da noticia de ciertos hechos acaecidos hace poco, que no tuvieron resonancia, pero cuya publicación es seguro que informará al lector sobre uno de esos acontecimientos escalofriantes que no dejan de acontecer ni un solo día en lugares ignotos de nuestro penoso mundo. Queridísimo primo Bernard, por una amable nota de Lord Chafferi, que ha coincidido contigo en Birmingham, he sabido que pensabas ir a visitarme. Te ruego que no lo hagas. Si es preciso te lo suplico. Sigues siendo mi amigo más querido y, para tomar esta decisión, que sin duda te extrañará, tengo razones muy poderosas. Tampoco me encontrarías en Southdown, porque hace 2 días que he huido de mi hogar. Por favor, no intentes localizarme. Quiero que siempre me recuerdes como a tu alegre compañera de juegos infantiles. Si me vieras ahora solo podría ofrecerte un cuadro desolador que enturbiaría tus recuerdos, y, por encima de todo, quiero evitarte eso. Sin embargo, para convencerte de que tu presencia, tan querida para mí, no es aconsejable. Me siento obligada a explicarte una serie de circunstancias anómalas que han desembocado en la trágica situación que ahora me embarga y de la que nadie, ni siquiera tú, puede salvarme. El destino ha sido injusto y cruel conmigo, cargando sobre mis frágiles hombros la expiación de un hierro del que no soy culpable. Cuando hayas acabado de leer esta carta comprenderás la magnitud de la condena que pesa sobre mí y de la que solo la muerte podrá librarme. He sido una prisionera dentro de mi propia casa, a pesar de tener todo lo que una mujer puede desear. Vivía, como sabes, en una mansión espléndida enclavada en Southdown, Hambledon, cerca de Portsmouth, y mis menores caprichos eran satisfechos en el acto. La casa está rodeada de enormes extensiones de tierra propiedad de los Harford, una de las familias más antiguas de Inglaterra a la que pertenezco. Desde mi matrimonio con Erich, el único heredero de todo el patrimonio familiar. Gozo de buena salud y mi marido me adoraba. Aunque te parezca extraño, este es el origen de la torturadora situación en que ahora me encuentro. A los pocos meses de casarme me di cuenta de que, en realidad, Erich me amaba demasiado. Quizá me precipité al unirme con él, pero, cuando le vi por primera vez, quedé fascinada. Es el hombre más hermoso que he visto nunca. Su cuerpo, extraordinariamente esbelto, cautiva de inmediato por la suavidad y elegancia de sus movimientos. Tiene un cuello poderoso y un mentón ligeramente prognato que, en cualquier otro, estropearía el encanto, en él, por el contrario, lo acentúa. Pero, sobre todo, sus grandes ojos dorados guardan una expresión tan noble que conmueve. El poderoso y raro atractivo que emana de su persona y un temperamento bondadoso, hacen que le adoren todos cuantos le conocen. Yo también lo hice. Pero la belleza física no puede mantener un matrimonio. Pronto advertí en él rasgos de un carácter tan débil que me decepcionó. Su comportamiento conmigo llegó a ser enervante. Como te he dicho, él me amaba hasta la locura, tanto que no me dejaba sola ni un momento. Se levantaba con el alba, mientras yo dormía, y enseguida se iba a cuidar las perreras. No sé cómo lo adivinaba, pero cualquiera que fuese la hora en que me despertaba, antes de que pusiera los pies en el suelo, ya lo tenía a mi lado. Me traía las zapatillas y me ayudaba a ponerme el salto de cama. Sustituyó totalmente a mi doncella. Mientras me bañaba, esperaba pacientemente en el dormitorio, luego me iba entregando las prendas que había de ponerme, olfateando antes en ellas mi perfume con verdadera delectación. Cuando decidía salir, me acompañaba siempre, si me quedaba en casa, volvía a cuidar personalmente las perreras. Los perros y yo éramos sus dos únicas pasiones. Vigilaba con desconfianza a cualquier desconocido que se acercase a nosotros. En el caso de los perros es comprensible, si tienes en cuenta que de las perreras de los Harford salen los ejemplares más puros y caros de toda Inglaterra. Al contrario de lo que suele suceder, no es el comprador quien exige un pedigrí impecable, que allí está asegurado, sino que el aspirante es cuidadosamente investigado para asegurar que el noble animal que se le entrega gozará de todos los cuidados posibles. La exigencia implacable de este requisito es el único rasgo de firmeza en el carácter de mi esposo. En todo lo demás se comporta con una falta tan absoluta de interés, que sería desastrosa para sus intereses si el viejo administrador no supiera con su dedicación la desgana de Erich para ocuparse de otra cosa que no fuéramos sus perros y yo. Durante el primer año intenté salir varias veces sin avisarle para gozar de esos momentos de soledad que todo el mundo necesita de vez en cuando. Fue inútil.
Nunca pude esquivarle. Me acompañaba a actividades específicamente femeninas, como las reuniones en la parroquia para organizar el ropero de los pobres. Me sentía tan vigilada que, finalmente, tuve que reprochárselo. No se defendió con ningún, sin duda era la desesperada madre de unos jabatos que, 2 días antes, habían capturado imprudentemente los criados de la casa. Erich quedó malherido, pero era evidente que, a costa de su integridad, me había salvado la vida, y, por una vez, me sentí orgullosa de él. Pero, después, la vida cotidiana se impuso, y con ella una serie de hábitos extravagantes que me irritaban profundamente. Por ejemplo, su comida, alegando que su estómago delicado no soportaba otra cosa, se alimentaba una sola vez al día con una mezcla de arroz cocido y carne picada, que a mí me parecía repugnante. Solo de vez en cuando admitía que se le añadiese un poco de zanahoria rallada. Asombrosamente, goza de una salud inmejorable y su cuerpo es tan ágil como el de un animal joven. Cuando salíamos a pasear, nunca caminaba junto a mí. Iba delante o detrás, observando cuidadosamente el suelo, como si buscase no sé qué. Por la noche le despertaba el ruido más ligero. Entonces se incorporaba inquieto en la cama, escuchando con una rara concentración sonidos totalmente inaudibles para mí. Este hecho se repetía varias veces, y no volvía a dormirse hasta estar seguro de que todo permanecía tranquilo. Entonces se acurrucaba a mi lado y comenzaba a acariciarme de un modo que llegó a resultarme insoportable. Pasaba su lengua por mi cuello interminablemente, por mis brazos, por mi cara. Casi llegué a no poder resistirlo. Todas estas cosas fueron produciéndome un estado tal de agobio y malestar, que, aun sabiendo que mi marcha le destrozaría, había decidido alejarme de él. Un acontecimiento inesperado, sin embargo, me obligó a retrasar el proyecto. Estaba embarazada, y esta circunstancia, que en otro momento hubiera sido motivo de felicidad, me produjo una profunda inquietud. Quizá todas las costumbres extrañas que te cuento de mi marido, las haya adquirido del contacto con su madre, una mujer notable por sus extravagancias. Nunca me he atrevido a comentar con Erich un dato delicado relativo a la intimidad de su familia, cuyo conocimiento por mi parte tal vez le hubiera molestado. Pero por la confidencia de una vieja criada he sabido que él nació 2 años después de morir su padre. La identidad del último amante de mi suegra es un secreto guardado celosamente, si es que alguien lo conoce, aunque se saben con precisión todos los detalles relativos a los otros devaneos que, según cuentan, ella tuvo hasta su madurez. Carecía de eso que llamamos prejuicios sociales, y más de una vez escandalizó a sus vecinos con una conducta licenciosa. Es posible que su acusado y excéntrico carácter anulara hasta la pasividad del temperamento de mi marido. Yo la recuerdo, particularmente, encerrada todo el día en su habitación, acostada junto a un montón de perros de los que no se separaba nunca y que proporcionaban al dormitorio un olor sumamente desagradable. Aunque Erich ha sido muy delicado en este aspecto a fin de no herirme, he comprendido, por ciertos comentarios suyos más o menos ambiguos, que ella se opuso rotundamente a nuestra boda, aún sin conocerme. Creo que no pudo soportar que hubiera otra mujer en la vida de su hijo y, a los pocos días de casarnos, se fue a Birmingham, donde la familia tiene propiedades. Después de su marcha, Erich la endireció, merodeando melancólico por la casa durante semanas enteras. No sé quién le dio la noticia de que estaba encinta, pero, una tarde, su coche se detuvo delante de la mansión y descendió de la altiva y malhumorada. Alegando razones triviales y confusas, manifestó su profundo desagrado por mi embarazo, e incluso llegó a sugerir la conveniencia de interrumpirlo. Al otro día las dos bajábamos de la planta alta para tomar el té. Yo iba delante de ella y, no sé cómo pudo ocurrir, pero quizá resbalé. Lo cierto es que habría rodado por las escaleras y, movida por un reflejo rápido, no me hubiera armado a la barandilla. He pensado varias veces en aquel incidente, y no puedo evitar la sospecha de que ella me empujó con el propósito de acabar con un embarazo cuyo buen término, incomprensiblemente, le inquietaba tanto. Unos días antes del parto se marchó de improviso sin avisar a nadie. En este ambiente, opresivo para mí, la gestión se desarrolló con irregularidades y molestias continuas. Varias veces pensé que aquel niño no llegaría a nacer. Pero mi hijo vino al mundo una mañana de noviembre. Cuando llegó el momento, Erich fue en busca de M.R. Carley, el médico de Southdown que había vigilado el embarazo. El parto fue dolorosísimo, y el doctor mantuvo, desde el principio, un gesto de reserva y preocupación. Al llegar el momento decisivo, aunque estaba a punto de desmayarme por el intensísimo dolor que me producían las contracciones, advertí que el médico,
bruscamente, mandó salir a todo el mundo de la habitación. Su rostro se había cubierto de una intensa palidez. Cuando acabó la expulsión y mis gemidos se apagaron, el silencio fue absoluto. Pensé que mi hijo había nacido muerto. ¿Por qué no lloraba? El gesto de abatimiento del doctor que, sentado en un sillón, se había tapado la cara con las manos, me hizo temer una desgracia irreparable. Pregunté asustada por la causa de su alteración, pero él no pudo responder. Intenté incorporarme para ver qué ocurría. Las fuerzas me fallaron. Lo que había sucedido era 1000 veces más atroz que la muerte, algo menudo se removía a los pies de mi cama, era lo que yo acababa de traer al mundo, y de su naturaleza híbrida salían débiles, pero inconfundibles ladridos lastimenros, que me helaron el corazón. Creí enloquecer. Durante 3 semanas estuve debatiéndome entre la vida y la muerte, sumergida en una pesadilla continua, pero infinitamente menos aterradora que la realidad. Mi hijo había sobrevivido, pese a su monstruosidad. Renuncio, por razones que el amor y el odio se confundieron, se mezclaron, se enredaron entre sí hasta convertirse en una fuerza intensa, capaz de justificarlo todo. Y que vaya que justificar, que le has hecho, que no puede darme la espalda cuando entra en esta habitación, no ignora que, de mí, puede temerse lo peor, tiene la conciencia de que solo vivo para vengarme de él, para hacerle pagar esta tortura a la que me tiene sometida. Matarlo es poca cosa y él lo sabe. Un accidente será la solución. O que ella, desesperada, tome la decisión de suicidarse. Pero no lo ha pensado ni nunca lo pensará. Para ella, no ha sucedido nada. Todo sigue igual, y yo soy un monstruo, el único culpable, el ser que goza teniéndola recluida en esa habitación. ¿Esa habitación? ¿Habré dejado __ bien cerrada la puerta? Creo que sí. Pero nunca estoy seguro, siempre temo haberme olvidado de echar el cerrojo. Esto me obsesiona. Se ríe espantoso que pudiera escaparse. Voy, una vez más, a comprobar que no puede huir. Oigo sus pasos, se acerca. No viene a traerme. Vientos de muerte en Garganta del Valle. Jesús María Zuloaga. Proponemos al lector que añada a su capacidad de fantasía un mínimo de sonido, que arrope con efectos acústicos las imágenes que, frase a frase, le asaltarán en el transcurso del presente relato. Si se decide a hacerlo, comprobará que los personajes tomarán encarnadura real, que los acontecimientos resultarán más escalofriantes. ¿Qué sabía el pueblo? Noll gustaba de estar sentado sobre la tumba de los suyos, porque el cementerio extendía su yerta población, precisamente sobre el cerro más alto, allí donde el mar empezaba a rendirse en ría y el aire hecho viento de brisa, le entraba boca adentro, hasta los pulmones, prisioneros del jadeo del asma maldita. De familia bien, venida a menos, Noll sabía que al se respiraba mejor, dentro de lo malo. ¿Qué coño necrofilia ni mierda? No solo era mal hablado en las soledades largas del recinto mortuorio, para el amable lugar de Buenos Aires. Gente, por lo común, habitaba para sí mismo en voz alta, escanija de mente y perezosa, con el poco seso que le correspondió en el reparto. Dicen: Noll está loco. Noll no habla. Noll siente rencor porque su padre no le dejó un duro y su madre no hizo en vida más que llorar. Noll es amigo de Chichipán, la bruja del tercer molino. Noll es vengativo. No, en realidad, era un desdichado asmático que desesperadamente iba mordiendo el aire de su habitación. El de las calles y plazas del pueblo, con la impaciencia del que sabe que cualquier día, dentro de cualquier hora vacía, sin aire, me ahogo. Caería con la boca abierta, lo mismo contra el suelo de piedra o de barro sucio o de hierba con bichos y lombrices y excrementos de animales irracionales, mierda de oveja, canicas de correa, de perro, canutillo seco pronto de color calizo, de burro, deformes manzanas negras hendidas por heridas amarillas. De hombre, con resto de trozos visibles de alimentos sin digerir, esta sería la peor. Pero él, ¿qué iba a hacer? Por eso deambulaba por el pueblo como alma en pena. Y, ya en la quietud de las noches, con la luna llena, redonda como gota de oxígeno inasequible, iba hasta el tercer molino despacio, paso contado, pecho medroso. Madre Chichipán, aquí estoy. Te he notado venir, siéntate. Madre Chichipán, ¿moriré mañana? No, espera. La vieja resumida, salió para afuera, olió el agua,
mojó en ella un dedo, lo elevó después para ver de dónde venía el viento, fue contando, 1, 2, 3, 4. Hasta que la humedad secó. Dio 3 vueltas hacia la derecha casi sobre sí misma y 3 a la izquierda, agachó su pequeño cuerpo y largó un cuesco, un pedo, vamos, cogió el olor con la concavidad de la mano derecha y la pasó a la izquierda, como si fuera pelota de fetidez. Por último, sopló hacia donde el viento venía, hizo la señal de la cruz 3 veces, dijo otras tantas, santo, santo, santo. Tranquilizó a Noel. Mañana, no. ¿Cuándo, entonces, madre? Pronto, Noel, pronto, ya te lo dije. El mozo, lisiado de aires, se iba sin palabra de despedida. Chichipán le llamó con imperio en la resquebrajada voz aflautada. No. Sin mi permiso no cambiarás de sitio. Continúa en el cementerio donde bien respiras. La garganta del valle no deberá usarse sin que antes me lo permitan ellos. Madre. Yo no quiero mal a nadie, si estoy así, medio ahorcado por el asma, fue porque mi madre no supo parirme mejor. ¿Tú, qué sabes? Eres bueno sin medida. ¿Acaso hay otra forma de serlo? Chichipán miraba hacia el lugar donde el pueblo recogía el caserío, en la madeja enredada de sus calles trazadas a capricho. Nol, hay más malos que buenos. Madre, no sé qué quieres decir. Nol, yo moriré antes que tú. ¿Mañana? A lo mejor ahora mismo, madre. Sí, Nol, por eso, anda, siéntate conmigo en la orilla. Ella repitió una parte de rito que ya vimos y, con las manos de él entre las suyas, profetizó cantando sin música, el que, de espaldas a la mar, espela de sí su olor, cuando la luna abre la boca de su luz. Cuando el viento entra por la garganta del valle al pueblo, recogido en tirabuzones invisibles que dejan solo libre el cerro de los muertos, el cementerio, él y no otro será quien destape el horror. Para que mueran sin aire los sucios de corazón, los cerrados de bolsillo, los lenguaraces. Duchos en la calumnia, las vírgenes que fornican en el pensamiento, ellos, los ladrones del aire ajeno, morirán. Chichipán miró a Nol que parecía estar dentro de sus pulmones y gritando, más aire, quiero más. Nol, ¿oíste lo que dije? No sé, madre. Pero quedó escrito en tu alma. Si tú lo dices, madre. Nol era hijo único, hermano de hija única. Sabía de ella, que de joven marchó a la ciudad. Nacida 10 años antes que él, Nol apenas recordaba su figura. Pero, en el entierro de su madre, que no hizo más que llorar en su vida, en la mala vida que el esposo pródigo, vulgarmente despilfarrador, le dio, pudo medir la belleza del ausente. Todos la miraban con hambre carnal. A uno, incontinente, que ya se iba para los pechos de la hermosa, con las manos temblorosas, no le frenó el ardor de un rodillazo en las partes. El otro, se revolvió más rabioso por la falta de suministro sexual que por el dolor del golpe y machacó en el suelo las tripas de Nol. Ella, leona incontenible, agarró con las 2 manos la cabellera del fanfarrón. Proarretadora, le gritaba echando el busto para adelante. Anda, chulo, aquí las tienes, cógelas, y te corto el grifo con las uñas. Luego consoló a Nol que lloraba entre hipos. Son malos, ¿verdad, hermana? Alguno alará que no lo sea. Pero, sí, Nol casi todos lo son. De nuevo en sus soledades, Nol, que sabía oír tan fino como los ciegos, escuchó en el rumor chismoso del pueblo. Es puta de lujo en la ciudad, mejor haría en mandar algo para Nol. Cuando, una vez, el rumor fue palabra clara, nítida que decían descaradamente 4 hembras en la fuente, Nol no se mordió la lengua. Si es puta, será porque sabe el oficio con decoro. Vosotras, además de parir animales que solo saben repetir la mala crianza de los vuestros de que entendéis. Mira este. Por no saber, no sabe ni respirar, Dios acabe con vuestras lenguas. Eso te dejó tu madre, medio pulmón en cada lado. Nol, en el cementerio, a solas, abrió de par en par su rabia y eso que también lloraba. Sexos encogidos, ombligos sucios, tetas a la funerala. Dios os castigará pronto en un día espantoso. En estas, murió Chichipani, como obedeciendo a un conjuro, su hermana enferma y fatigada, ajada y triste, regresó a la ciudad. Nol estaba al pie de la cama de la vieja bruja. Era su único deudo. La hermana quiso desgajarle de aquel sitio lúgubre. No. Iré luego. Ella no quería morir sin que yo lo supiera antes.
tenía encargo para mí. Algo relacionado con la garganta del valle y quedaron los dos allí solos, junto a la ría. Madre, Chichipán, no me dejes ahora, por tu Dios, madre, dime aquello que profetizaste y yo. No recuerdo. La luna, enorme bolsa de oxígeno puro inasequible para Nol, miraba a los dos. El cuerpo de la vieja se estremecía. Madre. Gritó. Sin abrir los ojos, dijo así la bruja por entre los dientes carcomidos y estrechos. El que, de espaldas a la mar, espela de sí su dolor, cuando la luna abre la boca de su luz, cuando el viento entra por la garganta del valle al pueblo. Recogido en tirabuzones invisibles que dejan solo libre el cerro de los muertos, el cementerio, él será, él y no otro, quien destape el horror para que mueran sin aire los sucios de corazón, los cerrados de bolsillo. Los lenguaraces duchos en la calumnia, las vírgenes que fornican en el pensamiento, ellos los ladrones del aire ajeno. Morirán. Y descansó finalmente rendida. No hizo una tumba entre la jonquera. Fue fácil. La tierra, frontera a la línea de medición de las mareas, era blanda y suave y negra. Estaban atando dos ramas en forma de cuando uno del pueblo llegó con la noticia. Están violando a tu hermana en el casino. Nol se hizo gigante. El único superviviente habitante hoy del tercer molino, sabe contarlo muy bien, entró de la mar algo gris, redondo, cual bolsas de plástico transparente, que, al modo de escafandras se fijaban herméticas en las cabezas de los elegidos para la venganza. Al de Correos, primero en la hazaña de la brutal posesión de la hermana de Nol, le sorprendió la asfixia en plena masturbación con una postal pornográfica incitante sobre la desordenada correspondencia del día como decoración. Al carnicero y alcalde, segundo, la bolsa le cerró la respiración y le cegó la visión porque iba llena de polvo fino. Estaba el matarife con la media luna, en alto, y, con la fuerza del brazo para cortar, se amputó la mano que sujetaba la pieza de carne. Al boticario, tercero, también le cegó. Buscando aire, tropezó con la banqueta en la rebotica y estrelló la cara en la alacena de los ácidos. No se sabe, por tanto, si murió por falta de aire o porque el afilado diente químico le despedazó ojos, nariz y labios hasta irrumpir en la cesera. Al juez, cuarto, le atrapó en el baño. Parecía pompa de horrores. Su esposa le extrañó y, cuando le descubrió con los ojos desorbitados, la boca desencajada y la cruel bolsa llena del último aire de sus pulmones, cayó fulminada sobre el cuerpo muerto de su marido. Al molinero, quinto, la bolsa, llena de avispas, le forzó en un ensueño, en el que se recreaba en el recuerdo de la violación. Cayó en la rueda que giraba. Sonora y fue pulpa, tinte rojo, para la harina dorada del maíz oloroso, convertido en mugre pútrida a las pocas horas. Nol expelía su dolor, su asma, hacia el pueblo desde la garganta del valle. Parecía un dios exterminador. Despacio, llegó hasta el casino. Su hermana aún vivía. Con fuerza prestada por aquel instante de locura, la llevó en brazos como si fuera de pluma, hacia el cerro de los muertos en donde el viento corría sin el equipaje de las bolsas mortales. Al llegar a la tumba familiar, Nol sintió el pasado agotamiento retenido. Pero pudo hablar. Tú, hermana, debes vivir, y tú, balbuceó ella, ¿por qué no? Yo voy a morir, sin aire, me ahogo, me ahogo. De pronto el viento se hizo remolino. Y las bolsas, antes mortales, bailando juegos de alegría como pompas de jabón, fueron trayéndole el último aire, mientras agonizaba. Me enterrarás con Chichipán en el tercer molino. El relato del último superviviente, también último habitante del tercer molino, decía que cuando llevaron el cuerpo de Nol a la jonquera en donde Chichipán reposaba, las bolsas transparentes, lágrimas gigantes, hicieron cortejo detrás del grupo. En el sitio donde yacía la vieja la tierra estaba fuera. Alguien había profanado la tumba. Miramos para abajo. Chichipán, dentro de una pompa de aire la cabeza, sonreía. Estaba esperándote, no, hijo, exclamó. Dejamos caer al hoyo el cuerpo sin aire de No. La mar, hendida para entrar en la ría, inundó inesperadamente el hueco. Lo juro, exclamaba el excepcional cronista de aquellos últimos hechos. Y añadía, ella, su hermana, también lo vio. Chichipán y Nol fueron yéndose, flotando impelidos por la pleamar como dos boyas macabras pero felices. Del fondo de la ría un pez de lomo negro y vientre jaspeado saltó sobre una y otro.
Y todo acabó así. Para mí que fue el maligno. Aquel mismo día, un pescador famoso cobró el salmón más grande, premiado después en el concurso nacional para aficionados en esta especie deportiva. De la carne del pez comieron muchos, menos los hijos nunca nacidos de los ejecutados por la venganza que entró, arrebatadora, garganta del valle, arriba. Sabía que escondido en el mutismo, en la ausencia de reproches, su marido planeaba, con toda la paciencia de su criminal instinto, una implacable venganza. Todos, los tíos vivos, las norias y todos los cachivaches que traían al pueblo la alegría de la feria se habían ido acumulando en las laderas del río. Habían ido llegando casi al unísono por lo que, en aquellas horas, todo eran faenas de montaje, ir y venir transportando enseres, ruidos de martillos clavando los enormes hierros que sujetarían el circo. Gritos de ira en varios idiomas de aquellos que consideraban que el lugar que se les había destinado no era el más idóneo para la calidad de su espectáculo o el prestigio de sus instalaciones. Siempre era más o menos lo mismo, el propietario de la caseta donde se exhibía la mujer serpiente, discutiendo con el dueño de los espejos cóncavos y convexos, por haberles asignado un lugar más o menos cercano a la entrada de la feria, el forzudo que había colocado el anuncio de su número tapando el colocado por el mago Cachemira. Sucesos que se repetían en un lugar y otro y que formaban una de las tantas caras y roulotte vestido de galas multicolores. Solo en la alma. Él era Adán, el domador de serpientes sabía que habrás meditado. Nora no fue siquiera capaz de escucharle y, con un rápido movimiento se incorporó y salió. La risa de Adán, ahora casi inhumana, parecida al silbido de las serpientes, la estaría isguiando. Sabía que no podría abandonarle, porque él no lo permitiría y sería capaz de dedicar toda su vida a perseguirla, estuviese donde estuviese. La llegada de Víctor a la feria despertó, cosa que no era frecuente entre aquellas gentes, la curiosidad. Y no era frecuente porque cuantos trabajaban habitualmente en aquellos quehaceres de feriantes, se conocían todos. Eran como una gran tribu, cuyos miembros podían separarse por algún tiempo, incluso años, pero, más tarde o más temprano, se encontraban siempre. El quehacer de feriantes se iba transmitiendo de padres a hijos creando algo parecido a unas dinastías que explotaban el negocio. Sin que el pacto fuese explícito, cuando llegaba la época de los festejos en pueblos pequeños y, al ser algunos de ellos coincidentes, se repartían los territorios con el fin de no hacerse la competencia cuando explotaban el mismo tipo de diversión. Solo en los pueblos importantes y en las grandes capitales, donde solía haber negocio para todos, volvían a encontrarse. Víctor no pertenecía a ninguna familia o tribu. Trabajaba solo. Su actividad consistía en enterrarse vivo durante unos días, a 3 metros bajo tierra y unido solamente al exterior por un tubo para respirar y por el que le bajaban los alimentos. Víctor apareció ante los feriantes, por primera vez, en la capital unos meses antes. Cuando los feriantes aparecieron con sus carromatos y artilugios, él, con la ayuda de 2 hombres contratados entre los vecinos, ya había cavado la fosa y estaba decidido a enterrarse. La curiosidad inicial de los feriantes se convirtió en franca ira y miraron al muerto vivo, como si se tratase de un usurpador que se les había adelantado en